La cirugía plástica nos brinda hoy en día unos resultados maravillosos, unas posibilidades de cambio únicas como nunca antes en la historia de la humanidad se habían hecho. Y esto engendra pues unas expectativas y unos sentimientos bien positivos hacia esos cambios y esas transformaciones. Sin embargo, también ese viaje va acompañado de un miedo, y el miedo es el entrar a quirófano. La persona que mejor nos puede ayudar a digerir y analizar ese miedo es el anestesiólogo, quien es el que se encarga de que la cirugía se efectúe con la mayor seguridad posible. Por eso hoy nos acompaña la doctora Lora Morín. Ella es jefe del posgrado de anestesiología del Hospital Ángel Larralde, aquí en la ciudad de Valencia, estado Carabobo. Bienvenida, Lola. Muchas gracias, Benjamín, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias de nuevo por dedicarnos estos minutos para poder compartir lo que humildemente hemos acumulado como experiencia durante estos años. Y es que como nunca antes, pues estamos operando con una dimensión y una intensidad distinta. Logramos resultados mucho más finos, logramos extracciones de grasa más controladas, rinoplastias que a veces se prolongan en el tiempo, en la duración de la cirugía, por lo minucioso que estamos, o con el trabajo con lo que estamos desarrollando. Pero siempre de nuevo, lejos de todas estas expectativas de lo que vemos en las redes, el paciente siempre tiene miedo de entrar al quirófano. Siempre es un tema que está allí. ¿Qué va a pasar con la anestesia? ¿Cómo voy a salir de ella? ¿Cómo me van a tratar en quirófano? Y para eso existe el anestesiólogo, que es el médico especialista en los cuidados pre, post y transoperatorios. Exactamente, Benjamín. Bueno, la anestesiología es una ciencia médica que se basa en el manejo y el control del dolor durante un acto quirúrgico, ¿ok? El miedo que tienen los pacientes durante el proceso de su cirugía es inevitable que lo tengan. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar a algo que es desconocido para ellos. Estamos hablando de pacientes que no conocen el área médica. Sin embargo, nosotros los médicos también sufrimos de miedo para entrar a quirófano, precisamente por el conocimiento que tenemos de la medicina. Es inevitable entonces que exista el miedo y que existan el estrés transoperatorio o preoperatorio en los pacientes. ¿Cuál es la importancia de que un paciente asista a una consulta preanestésica que va a ser sometido a cualquier tipo de cirugía? Estamos hablando de cualquier tipo de cirugía. Y no importa la edad del paciente, sean niños y sean adultos, no importa el sexo, no importa la condición. Es importante que el paciente asista a su consulta preanestésica porque allí es donde va a entregarle al anestesiólogo todos los datos de su vida médica, o sea, de su estado de salud, para que el médico anestesiólogo tenga todas las herramientas para poder llevar con éxito tanto el transoperatorio y el postoperatorio, porque lo ideal es que el paciente entre mejor de cómo salió de quirófano. O sea, que salga mejor de cómo entró. Por supuesto, siempre tiene que ser así. La idea es precisamente cómo lograr que el paciente tenga mayor confianza. Tenemos muchos mitos en la cultura popular. Uno de ellos es, se pasaron de anestesia. Sí, existen muchísimos mitos, Benjamín. Muchísimos mitos que si, no, que se pasaron de anestesia, no, que no le hicieron la prueba de la anestesia, o bueno, X. Muchísimos mitos que hay que oscurecen el trabajo de nosotros como anestesiólogos. Pero como son mitos, forman parte desde lo desconocido, o sea, vienen desde el desconocimiento, ¿ok? Claro. De lo que significa estar cuidado por un buen anestesiólogo. Para ello, nosotros tenemos, para evitar cualquier tipo de complicación, hoy en día la anestesiología tiene muchísimas herramientas como para poder evaluar el estado tanto físico como hemodinámico del paciente en el intraoperatorio. Entonces, poder visualizar de manera oportuna cualquier tipo de complicación que pueda ocurrir durante el transoperatorio y tener las herramientas suficientes como para poderlas tratar en el momento y evitar cualquier tipo de accidente. Eso involucra hasta el sitio de la cirugía. Sí, cómo no. Todo. Lo involucra todo. El ambiente. Tiene que ser un quirófano que esté bajo los estándares de funcionamiento, ¿ok? Que tenga todo el monitoreo completo, que tenga todas las drogas
o medicamentos que nosotros utilizamos para atacar cualquier tipo de complicación, todo en realidad, todo el equipo médico, enfermería, instrumentista, todo. Ahora, Lola, la prueba de la anestesia. Si existe una prueba. Realmente no existe una prueba de anestesia, porque independientemente del paciente, o sea, el paciente puede ser el mismo en diferentes cirugías y en todas las cirugías va a tener diferentes respuestas ante la anestesia. ¿Ok? Porque siempre, nunca, o sea, difícilmente va a ser el mismo día, o sea, no va a ser el mismo día, no va a ser la misma condición médica que tiene el paciente en sus diferentes experiencias anestésicas. Entonces, decir eso es inadecuado. Sí, no existe una prueba para poder determinar No. que seas o no más susceptible o menos susceptible de una No, anestesia. existe un interrogatorio, ¿verdad? Exhaustivo que el médico le hace al paciente y que el paciente de manera honesta responda al médico anestesiólogo para poder nosotros tener esa información a la mano y poder, pues, estar preventivos ante una eventualidad. Muchas veces, a mí particularmente me gusta en la consulta que la paciente vaya acompañada. Es decir, que venga con un familiar de mucha confianza para que escuche las explicaciones y muchas veces el familiar es el que atisba la posibilidad de que haya información que no está siendo manifestada en ese momento. Por miedo, porque se les olvidó, por desconocimiento o incluso ha pasado que el paciente dice, es que yo no considero que eso sea pertinente para esta cirugía. Entonces, por eso a Sí. mí particularmente me gusta que los acompañe un familiar de confianza que pueda aportar en el caso de que hayan olvidos involuntarios durante esto. En la consulta anestésica tú lo ves prudente que el paciente vaya y acompañada y podamos tener un escenario más claro antes de la cirugía. Sí, por supuesto. El paciente siempre tiene que estar acompañado. Ese es mi punto de vista. El paciente siempre tiene que ir acompañado porque eso primero le va a crear confianza en el paciente, confianza en su familia, que conozcan a su médico anestesiólogo. Es importante que haya ese rapport entre tanto el paciente como con la familia, con su anestesiólogo. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que vienen solos? En muchas oportunidades pues se abren más, dependiendo de la información que le vayan a dar al anestesiólogo. Entonces, se abren más, dicen con más claridad o con más confianza algunos antecedentes que son importantes para nosotros, ¿ok? Y bueno, eso es relativo realmente, pero particularmente yo comparto la idea de que vengan acompañados. Sí, a mí también me gusta. Igual el día de la cirugía. El día de la cirugía inevitablemente tiene que venir acompañado. Lola, Estamos hablando de cirugías electivas. sí, cirugías electivas Y son... de emergencia también, por supuesto, pero Claro, pero normalmente nosotros vemos más cirugías electivas, es decir, que la persona sí. entra por, digámoslo, placer. Voy a hacerme un cambio que yo estoy buscando. No es algo obligatorio porque tengo una condición de salud en donde si no hago esto no tengo otra alternativa. Exacto. Es algo voluntario. Es el punto y por lo tanto es planificado y el riesgo se disminuye a lo máximo que se pueda con todas las medidas que implementamos. Ahora, no tenemos prueba anestésica. Tenemos unos antecedentes donde el paciente nos refiere por su experiencia lo que nosotros en el interrogatorio le podemos ir preguntando para garantizar que no tengamos ninguna enfermedad por allí desconocida, las enfermedades que puedan estar silentes y nos puedan complicar la cirugía. Fíjate, Benjamín, en ese caso, en la consulta preanestésica, que es tan importante para todos, tanto para el equipo, para todo el equipo quirúrgico, realmente en algunos lugares es subestimada. Sí. Es subestimada porque, bueno, vamos a dejarla para el día de la cirugía, ¿no? Y es tan importante como cualquier otra valoración. Yo diría que es la más importante, porque engloba toda una serie de evaluaciones médicas que debe tener el paciente específicamente de acuerdo a su condición médica en ese momento. Claro. ¿Qué hemos encontrado nosotros en las consultas preanestésicas? Pacientes que no sabían que eran hipertensos, porque Exacto. ciertamente la hipertensión arterial en los primeros estadios es silente. Encontramos pacientes que sufren de resistencia a la insulina, que vienen obviamente valorados por medicina interna. Bueno, no se había hecho nunca un laboratorio o tenía mucho tiempo sin hacerse el laboratorio, tenía unos kilitos de más. Tiroides. De la tiroide, dependiendo de la edad de la paciente, si está en el periodo perimenopáusico, que también a esa edad solemos hacernos más cositas, ¿verdad? Exacto. Y ese es un periodo bastante importante de muchos cambios que, bueno, que suelen ser subestimados. Entonces, viene el interrogatorio.
posteriormente al interrogatorio, tengo una serie de exámenes que como anestesiólogo puedo evaluar para medir ciertos riesgos que nosotros tenemos con ciertas tablas. Después hacemos el examen físico, o primero el examen físico y después vemos los laboratorios, dependiendo de cómo quien trabaje. En el examen físico, pues vemos un examen físico normal, médico, tanto de cabeza, tronco y extremidades, todo, les ocultamos el paciente, podemos evaluar el paciente desde el punto de vista cardiovascular, vemos su valoración cardiovascular, valoramos lo que es los riesgos de abordaje de la vía aérea, ¿ok? Y posterior a toda esa evaluación hacemos unas sugerencias. Exacto. Ok, esas sugerencias suelen estar escritas en la misma consulta preanestésica. Y si esas sugerencias no son cumplidas, pues simplemente el paciente no puede ser operado. Entonces, pues en esa sugerencia puede estar descrito o solicitado, mejor dicho, una consulta por neumonología porque el paciente te refirió que fumaba. Exacto. Y lo subestimó, no, un cigarrito, 2 cigarritos al día, pero tiene un IPA elevado porque tiene muchos años fumando. O es un paciente que le palpo el cuello y veo que tiene un aumento de volumen. Bueno, vamos a hacerle un ecotiroideo, vamos a hacerle las pruebas de tiroidea. Por lo general siempre pasan primero por medicina interna y por un cardiólogo y me trae esa información a mí. Pero en muchas oportunidades lo hemos evaluado nosotros y lo hemos sospechado hasta por los mismos antecedentes familiares. Sí. No, mi mamá sufre de la tiroides. Bueno, vamos a hacerte las pruebas tiroideas. No, que a veces tengo taquicardia. Entonces, bueno, vamos a hacerte la valoración vamos a mandarte a hacer un holter de arritmia, por ejemplo. Y pasa también con las pacientes que tienen enfermedades crónicas tratadas, hipertensos y diabéticos, pacientes con enfermedades tiroideas que se habituaron a un tratamiento particular y luego entran en un periodo como de tranquilidad con la enfermedad y por eso ellos consideran que no es necesario que los vuelva a ver su médico muy frecuente. previo porque ellos están controlados de eso. Sí. Y lo más frecuente que hemos visto en pacientes hipertiroideas que ya no son hipertiroideas. Y las hipotiroideas que ya no necesitan la hormona tiroidea. Exacto. Entonces, ese es uno de los detalles de cuando solicitamos toda una batería de exámenes, que tampoco es una receta de cocina, no es lo mismo para todo el mundo. Y cuando el paciente se da cuenta en estos caminos y dice, pero si yo, por ejemplo, tengo 20 años tomándome bisoprolol y el paciente está más bien es bradicárdico. Está beta bloqueado. Está beta bloqueado. ¿Y quiénes son los que lo y eso es diagnostican? un dolor de cabeza cuando reciben anestesia. Un poquito Entonces, trabajoso. Bradicárdico cuesta manejar tensión arterial, buena perfusión tisular y agrava la cirugía. Incluso nos puede modificar la interpretación de lo que estamos viendo durante la cirugía. Y es un detalle de un solo medicamento en una sola enfermedad. Exacto. Entonces, esta consulta preanestésica la podemos hacer hoy en línea, Lola, con lo del turismo quirúrgico y No. esa... No, la consulta preanestésica tiene que ser presencial. Tengo que examinar al paciente, Benjamín, tengo que tocarlo, tengo que abrirle la boca, tengo que verle su vía aérea, tengo que ocultarlo. O sea, el examen físico nunca podrá ser sustituido por una cámara. El examen físico, independientemente de donde se encuentre la paciente, tiene que realizarse de manera personal, ¿ok? ¿Cuánto tiempo mínimo antes de la cirugía? Oye, dependiendo. O sea, no podemos ser tan ortodoxos, ¿verdad? Para mí sería ideal una semana antes, porque en una semana tenemos tiempo nosotros de que si esa paciente es un piloto automático, o sea, todo está bien, no hay problema, 2-3 días es suficiente. Pero si en esos 2-3 días resulta ser, cuando le hago la consulta preanestésica a la paciente, la tiene que evaluar el neumonólogo, la tiene que evaluar el cardiólogo, la tiene que evaluar el endocrino. No da tiempo para que se haga la cirugía en 3 días. Entonces, en una semana sí pudiéramos decir, ¿verdad? Previa a la cirugía, evaluar a esa paciente y poder... exactamente. Poderle indicar todas las valoraciones necesarias para que vaya lo más segura posible a quirófano. Ahora fíjate esto. El paciente hoy en día lo vemos 3 veces como mínimo. Generalmente hay una primera aproximación en línea donde hablamos, discutimos planes, hacemos rapport, vemos las posibilidades reales de cambio.
Luego viene una primera consulta en donde hacemos un diagnóstico, hacemos el examen físico, solicitamos los exámenes que sí son prudentes. Y ya viene la tercera en donde definitivamente hacemos un plan. Ujú. Y luego de eso, o en ese camino ya la vio el internista, ya la vio el cardiólogo, ya la vio el neumonólogo si es la necesidad, a veces el ginecólogo, a veces el mastólogo, todos los que tenemos que ver con ese proceso que se está desarrollando allí. Y de último, va con el anestesiólogo. Sí, es el último eslabón. Exacto. Es el último eslabón. No podemos hacer una consulta preanestésica sin tener, por ejemplo, lo básico que es una valoración cardiovascular. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, viene siendo el último eslabón preoperatorio. Porque muchas veces, entonces el paciente, después que explicamos todo la batería de exámenes y lo que necesita hacerse, ahí como que llega el llegadero y dice, pero tanto y tanto y tanto, y también me tiene que dar anestesiólogo. Sí. Sí, precisamente porque no saben la importancia que tiene eso. O sea, existe el miedo a la anestesia precisamente por desconocimiento a lo que vendrá, a lo que va a ser. ¿Cuáles son los principales miedos de un paciente? No despertar, morir en la cirugía, que el anestesiólogo no se dé cuenta que pasa algo, que eso no pasa hoy en día por la cantidad de monitoreo que tenemos a la mano. ¿Okay? Entonces, experiencias previas de otras personas. Okay. Google, que me imagino que hace un daño terrible. ChatGPT, que realmente genera mucha información específica y suele pues distorsionar la realidad de ese paciente. ¿Ok? Entonces, parte de la consulta preanestésica también consiste en tranquilizar todas esas dudas de esos pacientes. En una oportunidad me llegó una paciente que yo, venga a la consulta preanestésica. Después que yo le hago la consulta preanestésica, la paciente, que usted es mi anestesiólogo. Y yo le digo, sí, estamos haciendo la consulta preanestésica. Ella entró a la consulta, ya teníamos media hora, estábamos terminando. Le estaba yo explicando cuáles las horas de ayuno, todo eso. Y yo me presenté como su anestesiólogo. Pero estaba tan nerviosa ella que nunca en esa media hora que tuvimos, más de media hora, casi una hora, y entró con su mamá y su hermana, nunca se dio cuenta que yo era la anestesióloga. ¿Usted es el anestesiólogo? Sí, yo soy tu anestesiólogo. Un momentico, saca el celular con como 15 preguntas para mí. Ya tenía ya tenía todo. Un listado. Okay. Era una chica bastante ansiosa, ¿verdad? Normal para la edad de ella. Sin embargo, bueno, ella sacó todas sus preguntas, una a una se las fui contestando. Y bueno, nada, ella se fue totalmente satisfecha de la consulta preanestésica. Pero puede pasar todo eso. Como podemos tener también pacientes súper relajadas o muchas pacientes que probablemente pues fumen y no lo vean como un antecedente importante para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros manejamos también la vía respiratoria. Bueno, fuman y consumen otras cosas, correcto. Sí, cómo no, incluyendo alcohol, cigarro, cualquier tipo de drogas creativas. Nosotros hemos visto un aumento en la incidencia de neurofármacos de uso recreativo. Sí. Es decir, gente que utiliza o estimuladores o inhibidores. Fíjate que por placer. En una oportunidad una paciente me dijo, ¿cuáles son las drogas que usted va a utilizar conmigo? Y yo le explico, mira, tenemos las primeras drogas de elección, son los ansiolíticos. ¿Y cuál es el nombre del ansiolítico que utiliza? Pero todo me interrogó, parecía que yo era una residente del primer año de anestesia, porque ella preguntó todo. Bueno, le dije que era benzodiazepina, midazolam, ¿y qué me va a colocar para el dolor? Bueno, nosotros utilizamos opioides, remifentanilo. ¿Fentanilo? No me va a poner fentanilo. Eso produce adicción, eso produce yo no sé qué. Fíjate los pacientes como están en Estados Unidos, tirados en el piso. Los pacientes no, la gente pues que está utilizando. Sí. Explicarle a esa paciente que no es el mismo fentanilo, que aquí el fentanilo está modificado, que está ligado con otros ciertos tipos de droga, que es utilizado de manera diferente e indiscriminado, que los opioides generan, no hay techo de tolerancia y por eso va aumentando la dosis sin necesidad de que el paciente, o sea, siempre van a requerir más dosis, ¿ok? Entonces, explicarle eso a la paciente, ahí duré 1 hora más. Una clase de farmacología
al nivel de ella de conocimiento, porque obviamente como no es Claro. médico, pues no puedo ser tan... Claro, pero venía angustiada de ver lo que pasaba con el verapamilo en otros lados. Con el fentanilo. Con el fentanilo, Con el perdón. fentanilo, sí, con el fentanilo. Claro. Y con eso muchas drogas, pues, que nosotros utilizamos intraoperatorios. Lola, el piloto, también como mito de los aviones, dicen que lo más difícil es el despegue y el aterrizaje. Sí. Cuéntanos de la anestesia. Más que todo por el manejo del estrés. Ujú. ¿Ok? O sea, se equipara el estrés, o sea, se compara el estrés que tiene un piloto al despegar y al aterrizar un avión con el estrés que sufre o que padece un anestesiólogo cuando da su anestesia y cuando va a despertar al paciente. Son los momentos críticos, son los momentos en donde tú pudieras tener algún tipo de complicación, ya sea sobre todo, por lo menos en la inducción anestésica. Hemos tenido pacientes que nunca han recibido una droga anestésica. Nunca en su vida, nunca se han operado. ¿Cómo va a reaccionar? No sabemos cómo va a reaccionar. Es la Exacto. primera vez. Como no tenemos una prueba de anestesia, como decirte unas pruebas de alergia, ¿ok? Realmente eso no Impredecible completamente. exactamente. Entonces, bueno, nada. Ese paciente, pues, perdón, se compara el estrés que genera el despegar y el aterrizar un avión con el estrés que genera dar anestesia y despertar a un paciente. Eso no significa que el anestesiólogo no tenga conocimiento de lo que está haciendo. Es el mismo conocimiento. Yo imagino que también es el mismo estrés que puedes tener tú cuando estás haciendo un procedimiento. Sí, en el caso nuestro, el momento de máximo estrés es cuando no cuadra. Si son dos órganos que uno se parezca al otro y no se parecen. Exacto. Si es un El órgano estrés, único yo he visto que... el estrés, yo lo he visto. Siéntame a la paciente, acuesta a la paciente. Sí. Vamos a limpiar. Yo sí soy cirujano limpiador. A mí yo ver el campo limpio me ayuda a despejar la mente. Exacto. Tener todo bonito y en control. Cuéntanos durante la cirugía. Ok. Sangrados, hipotermia. ¿Qué es lo que más le teme a un anestesiólogo? ¿Qué es lo que más está pendiente durante la cirugía? De todo. Porque mucha gente piensa que es tomar café, ¿ok? Ese es un mito Antes de la era llenar un anestesia. crucigrama y había otro juego que se llamaba Sudoku. el sudoku, que el sudoku no terminara y eso es totalmente falso. O el Candy Crush, El que Candy también Crush. cuando salieron los teléfonos inteligentes. No, mira, ¿de qué estamos pendientes nosotros? Obviamente del monitoreo del paciente, ¿ok? Cualquier aumento o disminución de la frecuencia cardíaca te genera una alarma, Exacto. ¿ok? El alarma que te genera la máquina de anestesia y el alarma interna que genera, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ok? Bueno, está taquicárdico. Bueno, vamos a ver. Yo estoy pendiente durante todo toda la cirugía, cuánto sangrado, cuánto líquido lleva, si he transfundido, si no he transfundido, si tiene dolor, si no tiene dolor, porque existen momentos de la cirugía que se vuelven un poquito más álgidas que Exacto. otras, ¿ok? O sea, el estímulo quirúrgico varía dependiendo del estadio de la cirugía, ¿ok? Exacto. Entonces, dependiendo del estímulo quirúrgico, me va a generar más noxa a nivel del sistema nervioso y, por supuesto, va a haber una respuesta ante ese estímulo quirúrgico, como aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la tensión arterial. Yo me doy cuenta que la paciente, lo que le están haciendo le está generando más dolor de lo que tenía hace 2 minutos. Entonces yo ahí aumento mis medicamentos para disminuir un poquito, aumentar un poquito la analgesia en ese momento, ¿ok? Entonces, por ese lado, pues uno está muy pendiente con respecto a esa parte cardiovascular. Que vemos también en los efectos cardiovasculares, que se ve allí también, la hipovolemia, como lo acabas de decir, Claro. ¿ok? Un paciente que yo veo, cónchale, ya sangrado, sobrepasó la cantidad de sangre permitida que yo estimaba que perdiera durante la cirugía, ¿ok? Porque todos esos cálculos también se hacen, ¿verdad? Las pérdidas que yo puedo admitir las pérdidas sanguíneas que yo puedo admitir durante una cirugía. Eso a través de unos cálculos y unas tablas, yo puedo verificar, mira, este paciente puede perder únicamente para empezar a tener efectos cardiovasculares 1 litro de sangre. Ok. Este paciente nada más no puede perder más de 2 litros de sangre, porque después de 2 litros de sangre, ese paciente va a tener efectos cardiovasculares. Claro, y eso depende de muchos factores, el tamaño, la estatura, la edad, la volemia Claro, completa. claro, A por mí supuesto. particularmente las pacientes pequeñitas y delgaditas son las que más
Les temo, porque cualquier mínima pérdida es Sí, para ellas es bastante. Sí, exactamente. Entonces, bueno, nada, todas esas cosas las vemos durante el transoperatorio. A ver. Esto que vemos en las películas en donde la persona está dormida y no puede declarar el dolor, pero está sintiendo. Tú lo puedes ver en el monitor con la frecuencia. Sí, claro, se puede ver, obviamente. Pero existe un medicamento, Benjamín, que puede dar cierto nivel de analgesia, pero no te da el nivel de sedación que tú necesitas durante el transoperatorio. ¿Ok? En una oportunidad tuve esa experiencia, pero era un paciente, no estamos hablando de un paciente de cirugía plástica, era un paciente con un cáncer donde su catabolismo estaba aumentado. Pues un paciente que tuvo un despertar transoperatorio. Estamos hablando, ya te voy a decir qué año era. Yo estaba en primer año de anestesiología, en el año 2007. Okay. Ajá. Teníamos 6 ceros en el billete. No habían los teléfonos inteligentes Es cierto. en esa época. Entonces, claro, sí. en ese momento, obviamente, el monitoreo era diferente, las drogas eran distintas. Entonces, anteriormente podía pasar eso. Hoy en día no se justifica. O sea, que sí han habido cambios. Sí, cómo no. Okay. Así como ha habido cambios en cirugía, ha habido cambios en anestesiología. Ha evolucionado en el tiempo. Toda la ciencia médica evoluciona. Hoy, a través de las investigaciones científicas, por eso es importante también que a través de nuestra experiencia médica sea descrita, o sea, en trabajos de investigación, porque ese es el legado que tú dejas a las generaciones siguientes. Sí, ¿Okay? Y hay particularidades. Independientemente de que siempre tengamos como fuentes relevantes de información, hay particularidades que ocurren en la zona, en el tipo de población, en el tipo de procedimiento que hasta estamos por realizando. La altura que Cambia estamos a nivel del mar, exactamente. Sí. No es la misma reacción a la anestesia a nivel del mar o en Bolivia, que está 4.000 metros sobre el nivel del mar. A la playita. A la playita. Una playa en Cartagena, una playa... O aquí mismo. Estamos aquí en Venezuela, en Valencia. Se me mueve el GPS. Mira, entonces, en ese transoperatorio, el papel del anestesiólogo es fundamental. Sí. Yo te pregunto cada rato, y cada vez que suena algo distinto, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Por qué suena? La música, Benjamín. Tranquilo. Y tenemos bueno, eso es muy importante, que el anestesiólogo le genere confianza al cirujano. Exacto. Eso es sumamente importante. Exacto. Eso es primordial, porque ese es el aura, es la energía que se genera en quirófano, ¿sabes? Sí. Entonces, obviamente, si está pasando algo, el deber del anestesiólogo es avisarle a su cirujano de inmediato. Mira, está pasando tal cosa. Porque también se hemos visto, no, que para no estresar al cirujano, entonces no le voy a decir nada. No. Eso no se justifica tampoco. Tú sabes que yo tengo una anécdota con eso. Y es que yo vengo de una escuela en donde el paral en la cabecera del paciente separaba el campo del trabajo del anestesiólogo con el del cirujano. A mí eso nunca me gustó. Porque no te veo. Entonces yo soy de los que ponía el paral y de una vez lanzaba el campo hacia abajo. Fíjate que nosotros no usamos paral. Porque yo necesitaba verte. Yo quería saber cómo lo estabas viendo tú y cómo estabas viendo el monitor. Claro. Y es el hecho de poder concentrarme en lo que estoy trabajando y nada más mirarte la cara y saber que estamos todo bien. Y en cambio, cuando tengo la funda del campo de este lado, no te veo. Entonces, bueno, es inevitable no ver si pasa algo detrás de la funda, pues, porque el monitor o la máquina anestesia tiene sus alarmas propias que te van a avisar de manera expedita e inmediata de que algo está pasando con el paciente. Claro. Entonces tienes bastante trabajo antes, bastante trabajo durante y uno de los dolores de cabeza del paciente. ¿Cómo me voy a despertar? Sí. Los pacientes por lo general, ¿qué es lo que refieren? Doctora, a mí me da mucho frío. Ay, yo no quiero sentir frío. Doctora, yo no quiero tener dolor. O sea, le tienen le tienen miedo al dolor y al frío. Básicamente, esos son de la misma intensidad. Yo les explico a ella que es inevitable que no tengan frío. Así nosotros usemos mantas térmicas o cualquier soluciones precalentadas, siempre, porque fíjate, Benjamín, vienes tú de la calle y llegas a tu casa y te acuestas un rato, nada más por el hecho de estar en reposo, tu cuerpo disminuye la temperatura. Claro.
¿Ok? El cuerpo que no se mueve se enfría. ¿Ok? Y si se mueve menos, más pasa enfría. otra cosa. Bueno. Entonces, es un cuerpo, una persona que está acostada, que está dormida, que está relajada, porque usamos relajantes musculares para poderla acoplar a la máquina de anestesia. Entonces, así tú hagas la prevención de la hipotermia, siempre va a haber cierto grado de hipotermia. Sin embargo, obviamente nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias, tanto metabólicas como cardiovasculares, de una hipotermia severa. ¿Ok? Por eso la prevenimos, por eso tratamos de que ese paciente de abrigar al paciente, de ponerle su manta térmica, de usar las soluciones tibias, para evitar lo menos posible ese cambio de temperatura. Ese con respecto al frío. Los escalofríos postoperatorios. Los escalofríos tenemos los escalofríos preoperatorios y postoperatorios. Los he tenido preoperatorios y no siempre es por frío. Okay. Por lo general es por nervios. Claro, claro. Ajá, tú le quitas la conciencia a ese paciente, lo duerme, lo anestesia y ya se le quita el frío al paciente y son nervios. Pero en el postoperatorio es normal esos escalofríos. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, cierto grado disminuye la temperatura y el mecanismo termorregulador que tenemos en nuestro organismo va a generar calor como sacudiendo los músculos. Claro. Entonces es como una respuesta ante la disminución de la temperatura. Entonces yo les explico a las pacientes, vas a tener escalofríos, vas a tener sacudidas, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que tuviste en hipotermia o del tiempo operatorio, pues es lo que te va a durar esos escalofríos postoperatorios, ¿ok? Pero por lo general ellas la llevan muy bien, o sea, lo toleran muy bien. El dolor postoperatorio. Yo no quiero sentir dolor, doctora. Ajá, pero para no sentir dolor necesitamos colocar ciertos medicamentos, ¿verdad? Que eviten el dolor. Eso los colocamos previo a la cirugía, ¿verdad? Porque es analgesia multimodal, es una analgesia preventiva. Damos analgesia transoperatoria a través de los medicamentos, ¿verdad? Que nosotros utilizamos en anestesiología. Y damos cierta analgesia postoperatoria. Pero muchas veces las pacientes piensan que, bueno, me hice nada más la mastopexia o una mamoplastia de aumento. Bueno, estamos hablando que es un solo procedimiento médico, ¿ok? Claro. Pero cuando vienen con combos quirúrgicos, bueno, se hizo lipo, se hizo mama, o se hizo dermo, se hizo lipo. Que siempre esté asociada a la lipoescultura. ¿Ok? Obviamente el estímulo doloroso es mayor. Entonces no pretenderás que con un analgésico vía oral tú puedas manejar el dolor, independientemente del umbral del dolor que maneje esa paciente. ¿Okay? Claro. Por eso nosotros pues convidamos a la paciente a que investiguen. Nosotros le hablamos de que existe un sistema de analgesia postoperatoria, que es una bomba, ¿verdad? Elastomérica, que se colocan ciertos medicamentos en conjunto, en dosis bajas, en conjunto, hacen sinergia y produce mayor bienestar en el paciente postoperatorio, porque simplemente no va a tener dolor. Nunca hemos visto una paciente con la bomba de analgesia que se arrepiente de haberse puesto la bomba. No, al principio son renuentes en ponérsela por el costo que tiene, pero... Gente que después que sale del quirófano, póngamela. Sí, hemos tenido esa experiencia de que las pacientes, tuvimos una paciente en estos días, yo soy fuerte. Utilizo unas gotas de algo para el dolor. Ajá, yo soy fuerte, yo con Notolá, me dijo así, yo con Notolá estoy fina. Y yo... Fíjate, entonces tienes una serie de actividades que arrancan desde antes de la cirugía y no terminan tampoco con el despertar y el manejo en recuperación. Entonces tienes el trabajo pre, trans y post. ¿Qué pasa después que el paciente se recupera con el dolor? ¿Hay una consulta para dolor postoperatorio? No, existe un monitoreo del paciente, ¿ok? Existe en la bomba elastomérica uno coloca, ¿verdad? El teléfono personal del anestesiólogo que colocó la bomba para mantener una comunicación constante con el paciente. Vía WhatsApp, obviamente. Vía videollamada, WhatsApp, lo que sea, porque no me puedo ir a la casa del paciente para poderla monitorear. Obviamente, en las primeras 24 horas, esa paciente queda hospitalizada,
¿ok? Queda hospitalizada en la clínica, es evaluada por un médico residente durante esas 24 horas posoperatorias. Ese médico residente pues está en constante comunicación con el anestesiólogo en caso de alguna eventualidad o con el médico tratante, obviamente. Posteriormente, que esa paciente egresa para su hogar, ¿ok? Esa paciente está en constante comunicación con su anestesiólogo. Y obviamente evaluando de que, por ejemplo, la vía no siga funcionando, de que ella darle como las señales de alarma o las señales, las banderas rojas, pues de cuándo puedo yo sospechar de que la bomba no esté funcionando en algún momento. Por lo general es que la vía se pierde, un mal movimiento durmiendo, que se infiltre la vía, ¿ok? Entonces deja de pasar el medicamento, la mezcla de medicamento y por supuesto el paciente presenta nuevamente dolor. ¿Okay? En ese momento yo me dirijo hasta la casa de la paciente, ¿ok? Siempre y cuando esté aquí en Valencia. Me dirijo a la casa de la paciente, cambio la vía, verifico que todo esté bien, todo está perfecto, le quito el dolor en el momento a la paciente en su casa y me devuelvo. Tú sabes que como parte de la historia de la bomba de analgesia no fue bien recibida cuando llegó. Primero se consideraba como algo de como un lujo. Como un lujo. Sí. O sea, es porque incluso a veces se menosprecia al paciente. Bueno, pero esto con unas goticas o con unas paleticas te va a ir más que bien. Y la verdad las cosas fue que un cambio en la mentalidad bien grande de venir venir de cirugías donde esperabas mucho dolor en el postoperatorio a no tener dolor. Exacto. Y lo segundo era porque a veces en el paciente había hipotensión ortostática en casa. Y eso a nosotros nos alteraba mucho. No trabajábamos en el caso de hoy en día como, por ejemplo, con las medias antiembólicas, con los protocolos de anticoagulación, con el poner en la casa a la gente ríspera para que empiece a caminar de manera precoz. Entonces, ese era un inconveniente por el cual la bomba no fue tan popular al inicio. Exacto. Y en algunas partes todavía hay cirujanos que no promueven el uso de la analgesia postoperatoria. Yo creo que más bien en este trabajo en equipo nos sumó esfuerzos, porque esa paciente que está tranquila en su casa es más fácil que camine, es más fácil que se pare, que se levante. Sí. Y eso me disminuye a mí el riesgo de trombosis en las piernas. Por supuesto. Y obviamente tener un dolor no es bueno para nadie. Para nadie. Para nadie, porque un dolor aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión, puede producir más sangramiento, ¿ok? Sí. Muchas más complicaciones. Obviamente produce más inflamación, ¿ok? Sí, y el uso indiscriminado de los analgésicos, cuando cesa la bomba, me enfrento a la realidad del dolor y entonces me aprieta la faja, creo que eso es lo que me da náuseas. No, es que estás tomando un ketoprofeno cada 4, cada 6, muy frecuente y lo que tienes es una gastritis erosiva. Exactamente. Entonces, por eso el trabajo en equipo aquí es clave, de qué estamos usando, qué estamos haciendo y cómo nos estamos complementando para que el paciente le vaya bien, para que tenga un resultado positivo. Por supuesto, y que como hemos dicho desde todo un principio, que salga mejor como entró. Es correcto. Bueno, Lola, si tienes algo más que aportarnos de tu experiencia, que es bastante admirable con respecto a la anestesiología y toda esta cantidad de mitos que circulan en las redes que hasta memes se vuelven. En mi época el anestesiólogo era sinónimo de café. El cirujano era de ojera y el anestesiólogo era café. Sí. Bueno, el café todavía existe. Ok. Pero yo tomo café también. Entonces... Sí, bueno, el café forma parte importante de la vida del anestesiólogo realmente. Bueno, para todos los pacientes es importante que en la consulta preanestésica le digan la verdad a su anestesiólogo, empezando por allí. Dígale la verdad de todos los antecedentes personales y familiares con los cuales ustedes llevan una vida normal, ¿ok? Todos los tratamientos que están recibiendo. No omitir ningún tipo de información, porque omitir cualquier tipo de información puede generar alguna complicación inesperada. Y nadie sale a la calle a buscar una complicación, ¿ok? Entonces, facilítese usted su recuperación diciendo la verdad en su consulta preanestésica. Y obviamente haciéndole caso tanto a su médico que la va a operar, como a su anestesiólogo de las cosas que debe hacer previa a la cirugía. Sí, la doctora Lola Morín, de nuevo, anestesióloga de más de 14 años de experiencia, jefe del posgrado, aquí en Valencia, en el estado Carabobo, en el Hospital Ángel Arralde. Y por aquí Benjamín Ochoa, cirujano plástico,
también ya 14 años trabajando en pro de los cambios y las transformaciones de nuestros pacientes. Hemos unido esfuerzos el día de hoy, pues para mostrar parte de este equipo maravilloso que se encarga de vigilar por la seguridad y la confianza que ustedes depositan en nosotros, de tal forma que esa transformación llegue a buen término y sea para el agrado tanto de la persona que se está operando como de sus familiares, que son los que sufren más, esperando afuera que le den la noticia de que todo terminó y que todo terminó Uy, bien. sí, eso es importante. Eso Sí. es importante también porque no es nada más el paciente, es toda la familia. Sí, la gente se preocupa. Claro. Entonces, Lola, para mí un placer haber estado contigo Igualmente, hoy. Benjamín, gracias por la estar aquí. invitación. Vamos a tener más adelante también algunas otras aristas que abordar sobre la anestesiología. Con gusto. Y si les gustó, dale like, suscríbete y comparte. Y activa las campanitas de notificaciones. Lo haremos. Ok.